Y hoy es un tema muy importante. Seguramente en ningún medio usted lo va a escuchar o van a hacer algún análisis al respecto, pero es que, ¿qué pasa en las elecciones de países cercanos a los nuestros? En Centroamérica o en Sudamérica, en donde se están jugando las izquierdas y las derechas, o como usted le quiera llamar, candidatos que muchas veces son populistas, que pueden el día de mañana traernos aires a las elecciones que vamos a tener nosotros prontamente en Guatemala. ¿Por qué lo analizamos? Porque pareciera que hay una vaina ahí caminando que debemos nosotros evitar, si es que usted así lo considera. Para eso traigo invitado hoy al licenciado Giovanni Frati. Giovanni, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Yo quisiera escuchar tu perspectiva sobre... Brasil se está jugando el todo por el todo, y ahí sí está muy marcada la diferencia entre Bolsonaro, con orígenes militares, tenés a Lula, que ha sido pues, obrero, izquierdista, sí. Obrero, que ha tenido problemas con la justicia, que estuvo preso, ahora de la noche a la mañana pues ya no tiene ningún problema, sí, y puede candidatear, y se están pegando una agarrada como nunca antes visto. Es decir, la gente creía en Brasil que Bolsonaro iba a perder en primera vuelta, que Lula se iba a coronar en primera vuelta, lo cual no sucedió. Así es. Y los datos del Congreso, Senado, como le quieras llamar, alcaldías, dan unos números que... Totalmente en contra de de eso quisiera Lula, preguntarte, sí. No me hace mucho sentido. Sí, una elección muy interesante, ¿verdad, Veneno? Y también el espectro ahí, ¿verdad? Lo que vos decías, puede ser que se esté moviendo algo ahí o no, el espectro de máquinas Smartmatic, ¿verdad? Las mismas máquinas que han... ha habido problemas en muchos lugares del mundo, ustedes googlean, lo pueden ver, pero también el fracaso de las encuestas, el fracaso palmario de las encuestas. La mayoría de encuestas de los grandes medios, la hoja de Sao Paulo, etcétera, decían gana en primera vuelta, 51, 52, 53 para Lula, y se queda 10 puntos atrás Bolsonaro, y pasa completamente lo opuesto. No gana en primera vuelta Lula, arrasa para el Senado y el Congreso de Brasil los partidos de derecha y de centro derecha, pierde más de 15 bancas en el Senado del Partido de los Trabajadores, se queda como una minoría más o menos como de quinta parte, Veneno, quinta parte del voto, solo saca la izquierda en el Senado, y una mayoría entre centro derecha y derecha apabullante. Te estoy hablando de casi 2/3 partes de mayoría derecha, Senado y Congreso. Pero lo que no, por la vida de... Por mi vida no entiendo, que yo te lo pregunto a ti, se lo pregunto al televidente, es cómo el votante masivamente va a votar por candidatos de derecha para el Congreso y el Senado, y casi en todos los distritos electorales de Brasil gana Bolsonaro, gana Bolsonaro, gana Bolsonaro, y el día de la elección algo sucede, parece que hay las máquinas se detienen 15 o 20 minutos, hay una sumatoria de 2 millones de votos después de ese paro para Lula y... como te digo, una victoria arrasadora en el Congreso y el Senado para la derecha, pero ese mismo votante sale a votar por la izquierda para presidencia. O sea, como que hubieran votado como que hubieran votado para esas dos cosas. Así es. A favor de Bolsonaro, pero cuando quieren digamos escoger quién los va a liderar, escogen por Lula. Digamos un voto ideológico para el Senado y el Congreso, pero un voto completamente contrario a la tendencia. Y también, ¿verdad? La gran diferencia entre lo que decía la encuesta de que iba a ganar en primera vuelta Lula y no gana, sino quedan muy pegados, porque quedan realmente algo así como 53, 57. Hay entre ellos entre 4 y 5 puntos porcentuales de diferencia. Te quería preguntar, porque yo hacía mención a Guatemala porque sí se está volviendo una elección muy ideológica, o sea, está muy partido quién es de derecha, quién es de izquierda. Sí. Y en uno de los debates, en los últimos, los videos que yo he logrado ver, pues vemos a Bolsonaro que le pega una reventada a Lula con referencia a sus amistades de los presidentes que han estado. Habla de Petro, habla de su amistad con Ortega, habla de a quién le daba dinero, Castro, digamos, a Maduro y además. No sé si lograste ver esas discusiones y si, digamos, pegan o no pegan al final en este resultado que está a 15 días. Bueno, Bolsonaro... Realmente los dos son políticos viejos, ¿verdad, Veneno? Los dos son viejos zorros, digamos, conocen de debate, muy buena técnica, una técnica muy interesante, ¿verdad? Una técnica sin moderador, sino sencillamente el moderador está fuera de la toma prácticamente, son 2 o 3 moderadores en la esquina del estudio y son los dos candidatos frente a frente. Muy interesante la dinámica del debate, ¿verdad? Más de una hora, pero en los 26 minutos que la prensa y los analistas destacan que son los minutos de más peloteo, te das cuenta de que Bolsonaro usa muy hábilmente tanto su fe, porque él es un creyente evangélico, ¿verdad? Es un votante evangélico. Él entiende que hay una mayoría católica en Brasil y le acusa directamente a Lula, pero a Lula, te estoy diciendo directamente,
pero al hueso. Un país gobernado por ladrones como Gilmar Méndez y también Barroso. Robaron todo lo que quisieron, dice Barroso. Hay pruebas, contrapruebas, dinero, cuentas bancarias. Lula, tendrías que estar en casa disfrutando de la vida y no queriendo volver a la escena del crimen. Usted está jugando con la deforestación, con abrir las vallas, con cortar árboles. Usted va a ver qué es lo que va a pasar con el comercio brasileño, porque el brasileño del negocio agrícola, que es serio, el que quiere ganar dinero y exportar, sabe que no puede invadir la Amazonía. Señor Lula, usted es amigo personal de Ortega. Y usted no critica a Ortega, y Ortega en Nicaragua está cerrando las iglesias, prohibiendo las procesiones, o sea, está yendo directamente a la cosa más íntima que tiene un ser humano, que es su creencia con Dios, siéndole un evangélico, ¿verdad? Y también le reclama su amistad con Petro, sus saludos a Petro, que es prácticamente un delincuente en la América del Sur asociado a las FARC y al ELN. No, y habla de la cocaína que dijo. Y habla de Castro también. Y hay que recordar también, Veneno, que el Foro de Sao Paulo, que es este movimiento de extrema izquierda, que se hace entre Castro y Lula, se hace en los 90 en Sao Paulo, Brasil, en una victoria o en las puertas de la victoria de Lula como presidente. Y hay que hacer referencia también, y de repente ponemos ese video también, donde en ese mismo debate habla de cómo es posible, dice. ¿Sí? Que llegó ahí a las Naciones Unidas a hablar de que liberen la cocaína, pues, y que es. cada quien le entra el rollo, y después poner Así el video es. de Petro para que ustedes lo vean, donde él dice no hay ningún problema, pues hay otras cosas más graves, y pues la adicción, El pues, no carbón importa, y la gasolina es malo, sí, pero la cocaína es pero buena. métanse cocaína. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Vámonos tal vez a términos más sólidos. ¿Por qué entonces, siendo el abogado del diablo, Bolsonaro debiera de seguir? Pensemos que no te gusta Lula, Giovanni. Sí. O sea, sí. ¿Por qué debiera de seguir Bolsonaro? Sí, hay, digamos, lo que Bolsonaro tiene a su favor, digamos, pero también lo tiene en contra, es que es un candidato fuerte, digamos, es un candidato como Trump. Y él inclusive no esconde su simpatía por Trump, invitó a Trump a Brasil, llegó Trump en visita de Estado al Brasil cuando Trump era presidente y Bolsonaro eran presidente los dos al mismo tiempo. Trump ha hecho varios mensajes a favor de Lula, a favor de Bolsonaro en Brasil, y es un candidato fuerte, es un candidato duro. Y la misma dureza estás viendo en la izquierda, digamos, una especie de renovación artificial, diría yo, de Lula como una izquierda del Partido de los Trabajadores en Brasil. Lo que sucede, Veneno, es que generalmente cuando se habla de fraude electrónico, fraude sistemático o alguna, digamos, mediación en lo electrónico, Bolsonaro ha venido diciendo, no puede solo ser voto electrónico. Y el problema es que hace una elección, todos los votos en Brasil ya no son en papel, sino es en máquinas Smartmatic. Entonces ahí tenés un gran problema porque no tenés el papel para confrontar el voto electrónico. Y ese es un problema en toda la América Latina. Han habido problemas en África, han habido problemas en ¿Por qué no lo Europa. arregló, pues? Porque, primero por la autonomía. Eso sí me suena, estuvo ahí y no lo arregló. Sí, pero hubo un gran problema, que es la autonomía institucional. A él no le tocó en su periodo el recambio de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral brasileño. Entonces, solo que hubiesen cometido un delito esos magistrados pueden ser defenestrados de su cargo. Y obviamente es una autoridad autonómica. Sin embargo, sí hay por lo menos 2 o 3 magistrados de ese Tribunal Supremo Electoral brasileño totalmente identificados con una tendencia de izquierda. Pero regresando. Entonces no hay una autonomía real del ente electoral. Te preguntaba por qué, digamos, sí debiera de continuar Bolsonaro. Sí, sus logros. Sí, sus logros económicos. Sus logros económicos. Logros económicos, crecimiento de 3.44% anual, una reducción en el precio de los combustibles, una privatización de una gran cantidad de empresas estatales totalmente corruptas e ineficientes del gobierno de Brasil y una mejoría económica generalizada. Brasil
en este año va a ser de las pocas economías de la América del Sur y de la América Latina que va a crecer arriba del 3-4%. La única otra, Guatemala. Ahora, Giovanni, te pregunto algo porque es difícil. Y Panamá. Pero si la victoria fuera de Lula, o sea, ¿sí crees que esos aires de izquierda, porque es de izquierda, pues nadie está diciendo que no es de izquierda y tiene ideas contrarias a Bolsonaro? A ver, ¿nos afecta a nosotros? ¿Crees que nos pone en peligro? Y ahí es donde el televidente debe poner atención. Es decir, ¿por qué es que, digamos, estas elecciones donde pareciera que hay una buena discusión, hay un buen debate, donde hay una ideología partida, ¿por qué, digamos, la izquierda no puede poner en peligro, digamos, los aires que vienen a Guatemala? Primera razón. Lula es el creador del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es una gran estrategia socialista de extrema izquierda entre el Partido Comunista Cubano y el Partido de los Trabajadores brasileño para armar una gran alianza de izquierdas que ya se dio. Ya vivimos una gran ola de izquierdas. Chávez, Lula, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Kirchner, Evo. O sea, ya vivimos en América Latina y en América Central con Ortega especialmente una gran y el FMLN en El Salvador, una gran ola y una gran alianza de izquierda. En los 90s, finales de los 90s, principios de los 2000. Esa ola fue parcialmente retrotraída con una pequeña ola de derecha. Y esa ola de derecha está empezando a detenerse y viene entonces una segunda ola. Pero ¿cuál es el peligro, Veneno? El gran peligro es que Lula y Petro son aliados. Lula y Petro son aliados, Ortega y Lula son aliados, y el gran problema ahí de esa ecuación, de ese triángulo, Maduro. Brasil, así es, Brasil, Maduro y Petro en Colombia, es que Petro es un aliado de las FARC y del narcotráfico colombiano. Eso es indiscutible. Hay senadores de las FARC, que es el cartel de cocaína más grande de la América Latina, aliados de izquierda de Petro, sentados en el Senado de Colombia. Y Lula y Petro son aliados, como lo denunció en el debate Bolsonaro. Indiscutible. Y Lula no lo negó. Pero digamos que hay mara que ahorita te escucha hablar y no muy cacha, digamos, ese peligro. El no dinero, no lo ve tan tangible. El dinero multimillonario de esos carteles va a venir a la elección de Guatemala, así como está en la elección de Brasil. Eso es innegable. El que no me crea, que mire el análisis de Sánchez Berzaín, un gran analista boliviano que está en Washington y en Miami. Sánchez Berzaín, si ustedes lo buscan en YouTube, y ahí se van a dar cuenta de que el narcochavismo, el narcosocialismo es una tendencia en toda la América Latina, desde México y algunos estados en Estados Unidos hasta llegar a Chile y a la Argentina. Hay una alianza nefasta, Veneno, entre el narcotráfico y el socialismo. No te estoy diciendo que no haya también políticos de derecha corruptos que hayan tenido alguna alianza o vinculación con esa tendencia, pero el gran problema de esto es que ya no es uno o dos países, ya estás hablando de un bloque. Ahora, pero Cuba, Nicaragua, Venezuela, podría ser Brasil y Argentina, y Bolivia y Perú. O sea, estás hablando de un gran bloque continental. Aterricémoslo un poquito más a suelo. De políticas públicas que veas, sociales o demás, que creas que puedan en algún momento venir a modificar las estructuras. El populismo, que es un gran problema de izquierdas y derechas, que es comprar el voto del votante pobre para mantenerlo en la pobreza con comida o transferencias de dinero. Cuando vos tenés la inmoralidad política, tanto de derechas como de izquierdas, de utilizar la miseria y la pobreza de la gente para llevarlos a votar a cambio de una bolsa de comida, una bolsa segura, una bolsa solidaria o lo que sea que le llames, para mantener a esa población en estado de miseria y de pobreza, porque solo los ves como un intercambio de votos a través de comida o dinero, ahí estás fregado. Ahora, ¿cómo convence Lula? Y eso lo está haciendo Lula, y lo está prometiendo todavía más. Dejemos todo el tema de lo que puede suceder con el tema electoral, que obviamente es discutible, y además lo está diciendo Bolsonaro. Yo necesito papeles para poder respaldar el tema digital. Y no hay, solo hay voto electrónico. ¿Por qué Lula es tan malo para el Brasil? Pues? ¿Por qué? Porque hubo un escándalo terrible, ¿verdad? Tanto en Petrobras como en Odebrecht, la gran constructora multinacional brasileña, y es evidente, y se demostró en juicio y fue condenado en juicio, que Ignacio Lula da Silva, el candidato de la izquierda brasileña comunista socialista, recibió un apartamento de lujo de Odebrecht para callarle la boca a él o a sus parientes y con ello entonces tratar de detener el escándalo. Odebrecht no pudo ser detenido. Hay que felicitar al Ministerio Público de Brasil, a los fiscales brasileños del caso Lava Jato, el gran caso de corrupción en la América Latina, donde inclusive también el FBI y el Departamento de Justicia colaboró.
Hubo impactos en Guatemala, si te recordás, en Guatemala también hubo impactos inclusive en Miami, hubo impactos en Nicaragua, en Colombia, en Brasil, en Argentina. O sea, esa fue una gran escándalo continental de corrupción en el cual central y diametralmente estaba Lula da Silva involucrado. Lula da Silva no detuvo esa corrupción, se benefició de esa corrupción y lo más terrible, Veneno, lo más terrible de todo este análisis es la violencia política. Bolsonaro llega al poder porque fue apuñalado y casi muerto en la campaña política. Y los análisis de derecha brasileños y los análisis criminalísticos de los vínculos del asesino establecen que hay un conato de violencia política, de asesinar al candidato de la derecha con tal de que no quedara, porque el deterioro de la izquierda por la corrupción estatal de Odebrecht fue tal que entonces solo había una manera. Y para terminar... Y el asesinato, no me lo invento yo, el asesinato es un intento de asesinato terrible. Y para terminar, yo creo que para la gente que sea, digamos, seguidor de Bolsonaro, y por más que, digamos, que quiera impulsarlo, está cuesta arriba, ¿verdad? O sea, hay un gap, si uno si uno ve el tema de las encuestas reales o uno se mete, digamos, a ver si querés lo que pudieran ser las famosas encuestas o donde la gente apuesta, que son encuestas que fracasaron en la primera vuelta, ¿no? que son predicciones. Sí. O sea, sí se ve que la tiene cuesta arriba, ¿verdad? O sea, todo pinta es que puede acortar la distancia, pero que no sé si, hay una distancia, le va a ser suficiente para llegar, ¿verdad? Pero te repito la gran máxima, Veneno, de la política en todo el mundo. No importa quién vote, ni cuántos voten. Lo que importa es quién cuenta los votos. Si el conteo de los votos, especialmente en una elección donde es 100% electrónica, la recepción del voto, ya no hay papeleta de papel que pueda ser abierta a la urna y vueltos a recontar cada voto, sino todo es electrónico. Y vos no tenés, por ejemplo, un sistema paralelo de transmisión de votos, que haya, por ejemplo, una transmisión electrónica del Tribunal Supremo Electoral y otra transmisión electrónica de otro ente, digamos, de sociedad civil, de monitoreo, de observadores, etcétera, sino solo hay uno. Solo hay un sistema, solo hay un canal y ese canal es electrónico. Y no tenés control realmente del código, del programa y de las imágenes electrónicas de ese sistema, tenés un gran problema. Y y Bolsonaro lo ha dicho desde el principio. Si no hay redundancia, papel versus electrónico y una confrontación de esos dos sistemas, tenés un problema fundamental, que es que la confianza que se tenía antes en América Latina, inclusive entre nosotros, del resultado final, se pone en duda. Te agradezco, Ivani, por haber venido. Yo creo que hay que hacer una buena reflexión. Ahí tiene usted una elección pronta a decidirse en el Brasil. Como bien decía, usted puede ser de izquierda o de derecha. Lo que hay que contemplar es qué es lo que le beneficia más al guatemalteco cuando nos toca a nosotros las elecciones. Pero ahí está, el vivo ejemplo de lo que podemos vivir y cómo esos aires empiezan a pegarnos a nosotros cuando ya estamos a la hora de que nos toque ir a elegir nuevamente.